Bueno, y para terminar, vamos a avanzar un poco más con las estructuras del telencéfalo. Sí, vamos a avanzar un poco más con las estructuras del telencéfalo. Como vemos bien en ese corte coronal, la corteza está compuesta, habíamos dicho, por una delgada capa de sustancia gris, mucha sustancia blanca en el medio, pero en la parte más interna tenemos núcleos de sustancia gris, es decir, núcleos en los que va a haber cuerpos celulares. Recordemos que la sustancia blanca está conformada por axones principalmente y la sustancia gris principalmente por cuerpos celulares. Entonces vamos a ver los ganglios de la base que forman parte del telencéfalo y son unos de estos núcleos que les digo de sustancia gris que están en el medio del cerebro. Sus componentes principales son el cuerpo estriado, que tiene el aspecto de un núcleo con estrías blancas, porque está compuesto por una gran masa nuclear, pero también está atravesado por fibras de proyección, que sería justamente la que les dan ese color blanco, de estrías blancas. Estas fibras van a dividir al cuerpo estriado en dos núcleos, que son el caudado y el putamen, que son los que tenemos marcados en la imagen. Y el putamen a su vez toma contacto con el globo pálido y juntos van a formar el núcleo lenticular. Los ganglios basales se van a conectar con varias estructuras, entre ellas con el tálamo, con el cerebelo y tanto con la corteza como con la médula espinal. Esto es porque se encuentran dentro de un circuito en el cual se realizan los ajustes y las correcciones correspondientes a los movimientos, ¿sí? A la coordinación motora. Puntualmente, los ganglios de la base van a estar involucrados en el inicio y la finalización de secuencias complejas de movimientos voluntarios, de movimientos que tienen un fin, que están asociados a un fin específico. Entonces, en esta integración de cómo se va a realizar la coordinación motora, los ganglios de la base son los que le darían la señal de inicio del movimiento y de finalización del mismo. Y como podemos ver en esta imagen, la disminución de las conexiones o una deficiencia en las conexiones entre áreas, por ejemplo, de la corteza o del cerebelo y el caudado y el putámeno u otros ganglios de la base, es una deficiencia característica de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? O sea que el problema sería que están alteradas las conexiones, lo que hace que se conecte, que se libere, en este caso dopamina, desde los ganglios de la base hacia estas otras áreas para terminar de coordinar los movimientos. Es por eso que los movimientos en la enfermedad de Parkinson son desordenados y desorganizados porque no tienen bien asimilada esa señal de inicio y finalización. También dentro del telencéfalo contamos con el sistema límbico. El sistema límbico se le llama a un conjunto de estructuras que forman parte tanto de la corteza como subcorticales, o sea, más mediales. Siempre que digamos subcorticales quiere decir que está por debajo de la corteza y entonces estaría más hacia el medio del cerebro. Y se llama sistema límbico a un conjunto de estas estructuras que están conectadas entre sí por medio de haces de fibras nerviosas y forman circuitos que tienen conexiones íntimas y multisinápticas con el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. El hipocampo está asociado a la memoria. El hipotálamo ya habíamos visto que estaba asociado a la homeostasis, a las conductas de equilibrio. Y la amígdala está asociada a las emociones. La amígdala es un área del cerebro que se activa como una señal de alerta para activar el sistema nervioso autónomo simpático cuando estamos frente a un estímulo que puede ser una potencial amenaza de miedo. Otras estructuras que forman parte del sistema límbico son los cuerpos mamilares, el fornix, y como habíamos dicho, el hipocampo, que está involucrado con la memoria. Es el área en donde se realiza la consolidación de nuevos aprendizajes y donde se van a
generar nuevas memorias, nuevos recuerdos. Entonces el sistema límbico permitiría también tomar información de la experiencia respecto a estas situaciones de miedo o activantes del sistema nervioso autónomo, y también guardar información sobre la experiencia, sobre aquello de lo cual deberíamos defendernos o tendríamos que activar el sistema nervioso autónomo simpático. El circuito de Papez es previo, es una elaboración teórica previa a lo que es el sistema límbico, que el sistema límbico fue introducido por MacLean, pero toma las estructuras del circuito de Papez. Ven que acá están el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la corteza cingulada, pero en el sistema límbico se le agrega la amígdala. Entonces, lo que muestra acá es cómo a partir de un estímulo emocional, obviamente va a llegar la información al tálamo, porque habíamos dicho que es el centro de relevo por el cual pasan todas las aferencias que vienen de la periferia. En el sistema límbico incorporaríamos ahí la amígdala, ¿sí? Se activaría la amígdala, lo cual comenzaría a activar el sistema nervioso autónomo simpático. Y bueno, la información pasaría por todo este circuito de hipocampo, relacionado a la memoria, hipotálamo, que realizaría algunos ajustes en la homeostasis, ya que estamos en una situación que altera el estado emocional. Entonces todos los circuitos, los ciclos que están regulados por el hipotálamo se van a ajustar a la situación específica. Y también la corteza cingulada y bueno, la corteza sensorial, que es de donde venía la información. ¿Sí? Veo que hay un estímulo que me genera miedo, por ejemplo, un animal, como puede ser las personas que le tienen miedo a la araña. Veo la araña y se activa mi sistema límbico. O escucho el sonido de un animal que me asusta y entonces se activa mi sistema límbico. Por eso estaría involucrada la corteza sensorial. Bien, y como parte del telencéfalo también vamos a ver lo que es el sistema ventricular, que son los huecos o las cavidades del sistema nervioso que se originan a partir de los huecos o las cavidades del tubo neural. ¿Sí? Todo lo que el hueco que quedaba en el tubo neural da lugar finalmente a los ventrículos. Son los huecos por los que, cuando habíamos visto la teoría mecánica hidráulica de la época del Renacimiento, se creía que por ahí circulaban líquidos, humores o espíritus que hacían mover el cerebro, el sistema nervioso y todas las extremidades. Ahí tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el acueducto cerebral de Silvio, y acá los podemos ver en otro tipo de cortes. Hay 4 cavidades ventriculares y los espacios de conexión. Entonces vamos a tener 2 ventrículos laterales, que acá se ven mejor, que corresponden a las cavidades de los 2 hemisferios cerebrales. Luego tenemos un tercer ventrículo medial a los ventrículos laterales y que está conectado con ellos a través de los agujeros interventriculares y corresponde a la cavidad del diencéfalo, ¿sí? Del tálamo e hipotálamo. Tenemos el acueducto cerebral, que se veía bien acá, o el acueducto de Silvio, que es un delgado conducto que se encuentra a nivel del mesencéfalo y va a comunicar al tercer ventrículo con el cuarto. Y acá se ve mejor el cuarto ventrículo, que vemos que está pegadito también al cerebelo, y es un ensanchamiento del sistema ventricular a nivel de la protuberancia y el bulbo, que corresponde a las cavidades originales del romboencéfalo, que recordemos que el romboencéfalo daba lugar a la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Las paredes del cuarto ventrículo entonces están formadas por los pedúnculos cerebelosos. Bueno, y por último ya describimos todo lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, que era el hipotálamo y el tálamo. Y ahora vamos a describir las cubiertas del sistema nervioso. ¿Sí? Una de las maneras que tiene el sistema nervioso de estar protegido es a través de 3 capas que se llaman meninges, que van a estar protegiéndolo de posibles golpes,
de estímulos que puedan generarle un daño al cerebro o a la médula espinal. Entonces tenemos la pía madre, la aracnoides y la dura madre. ¿Sí? La superficie externa entonces del cerebro está cubierta por estas tres membranas o tres meninges. La que está más afuera es la dura madre, la más externa, y justamente es la más sólida, la más dura, por eso es su nombre. Y después tenemos dos cubiertas de meninges que son más blandas, la aracnoides y la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoides existe un espacio que es el espacio subaracnoideo, y por este espacio circula el líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver mejor también en la próxima clase cuál es su función. Pero bueno, este espacio subaracnoideo presenta varias dilataciones a nivel del cráneo, denominadas cisternas, y se va a continuar también rodeando a la médula espinal en sentido caudal. Es decir, que a lo largo del cráneo y de la médula espinal, todo el sistema nervioso central va a estar recubierto por estas meninges, y en el espacio subaracnoideo va a estar conectado con el líquido cefalorraquídeo. No conectado, pero sino que el líquido cefalorraquídeo lo va a estar cubriendo. De hecho, tiene una función de amortiguación del sistema nervioso, como si fuera el airbag que se desprende en un auto al colisionar. Bueno, el líquido cefalorraquídeo hace esa función de amortiguación ante un posible golpe en algún área del sistema nervioso central.